Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Para los que no me conocen y que nos ven a través de las diferentes redes sociales, mi nombre es el hermano Heriberto Pérez. Y pues en esta noche, por la gracia de Dios, estaré impartiendo la clase. Y asimismo, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden hacerla con toda libertad. El que pregunta es porque saber quiere, no porque si el maestro sabe. Y de antemano les digo, yo no sé todo, ni pretendo saberlo todo. El único que lo sabe todo es el Espíritu Santo. Y cualquier pregunta usted hágala. Si no tengo la respuesta a la mano, la vamos a investigar. Y en su debido momento se le dará la respuesta. No es mi intención dar una respuesta a medias o equivocada para salir del paso. De ninguna manera. Nosotros venimos a aprender, no a llevarlos más a la ignorancia, sino que estamos nosotros aquí para aprender de la bendita palabra de Dios. Le pido que se pongan sobre sus pies y elevemos antes que todo una oración. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, Señor, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, que nos has permitido, Señor, congregarnos, te hemos alabado, te hemos glorificado. Gracias, Espíritu Santo, gracias, oh Dios, por un día más de vida. Padre Santo, presento esta clase, Señor, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y así mismo, Señor, ser hacedor de la misma. Te pido, Espíritu Santo, que quites toda inquietud y que tus hijos puedan aprender, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Que se vaya toda timidez, Padre Santo, todo espíritu de cobardía que pudiese haber, Padre Santo, y que tu divino propósito se vaya cumpliendo en cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, gracias, Padre. Guarda y cuida a cada hermano, a cada amigo, Señor, que nos ven, que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor, que puedan entender tu bendita palabra y al que no te conoce, ser salvo, Padre Santo. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Si usted tiene guía, esa es la lección número 8, bajo el tema Alcanzando al Mundo. Y si no tiene la guía, pues bueno, vamos a estar tocando varias citas bíblicas. Usted cuando quiera opinar, cuando quiera hacer alguna pregunta o que no le haya quedado claro la explicación, levante su mano. No tenga usted la duda o el miedo de no preguntar. También en ocasiones, si veo que usted no pregunta o aunque esté preguntando, a mí me gusta preguntar para saber si ustedes están aprendiendo, porque la satisfacción del docente es ver que los hermanos aprendan y sobre todo que la palabra la apliquemos, que es lo que Dios quiere. Dice, alcanzando al mundo. Pues bueno, esta es nuestra misión que el Señor nos ha dejado, que cada uno de nosotros hagamos, alcanzar al mundo. Pero ¿cómo vamos a alcanzar al mundo? Pues bueno, nosotros no habíamos sido alcanzados, pero por la gracia de Dios fuimos alcanzados. ¿Tienen toda la Biblia a la mano o su tablet? ¿Están todos tienen Biblia? ¿Sí? Pues bueno, hermana Isidra, ubíquese por favor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando lean las Sagradas Escrituras, póngase de pie en reverencia a la misma, el hermano o hermana que la vaya a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda... Ahí me lo deletré. En Jerusalén, primero, ok. Jerusalén. Número 2, ¿en dónde?
toda Judea, Ajá, Judea. Número en 3, Samaria, Samaria. Muy bien. y hasta lo último de la tierra. Ujú. Gracias, hermana. ¿Sigue algo más ahí mismo en el versículo? ¿Sigue algo más? ¿O es todo? Es todo. Gracias, hermana. Ojalá puedan observar lo que está escrito, lo que nos ven a través de las redes sociales, y si no, pues le pido al hermano técnico a ver si hace lo posible para que se vea y que se entienda, porque pues la letra no está muy bonita. Pues bueno, dice, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigo, y menciona esto, en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Este fue el mandamiento que el Señor Jesús le dejó a los apóstoles. Pues bueno, en Jerusalén, que es la ciudad en donde anduvo Cristo, y también algunas otras ciudades. Judea, Samaria, se dice que esa provincia la integraban judíos y gentiles. Y ya acá la tierra, hasta lo último de la tierra, fuera de esa área, estamos nosotros los gentiles. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y bueno, ¿cómo puedo yo entender la promesa de Dios aplicado a mi vida si yo no estoy en Israel y menos estuve en aquellos tiempos? Pero la palabra de Dios es la misma, se aplica tanto a judíos, gracias, hermano. Gracias. Se aplica tanto a judíos como a gentiles, siempre y cuando el ser humano quiera obedecer a Dios, no importando su raza, porque Dios no hace acepción de personas. Los que están allá ven, si no ven pueden pasarse acá hay espacio, o allá atrás, porque pues el pizarrón lo podría girar para allá, pero no es de eso que yo sepa que. Pues bueno, en Jerusalén, ¿quién está primero alrededor de nosotros en el seno materno? ¿Quién es? ¿Cómo se llama al padre, la madre, los hermanos, a ese grupo de personas? La familia, muy bien. Familia. Fuera de la familia, cuando una familia y otra familia y otra familia así, en cierta área, ¿cómo se llama o qué viene a ser? No. Por ejemplo, una familia aquí, otra familia allá, otra familia acá, así, viene a ser una sociedad llamado un pueblo. Un pueblo. Por eso, si la familia está bien delante de Dios, el pueblo está bien. En Samaria, que los eruditos dicen que estaban constituidas por gentiles y judíos, entonces esto viene siendo lo que es un país o nación. Y hasta lo último de la tierra significa fuera del país. Es decir, alguien que podríamos aplicar esta palabra, internacional, o mundial. Entonces la palabra de Dios no se limita ni en tiempo ni en ninguna área. Entonces, cuando nosotros en la promesa del Señor que dice, y me seréis testigos en Jerusalén,
nosotros estamos llamados primero a ser testigos, a dar buen testimonio de un Cristo vivo en nuestra familia. ¿Ven? O sea, yo quizás estoy con el deseo de ir a predicar a otro estado, a otro país, cuando todavía no soy testigo del poder de Dios en mi familia. Dios es un Dios de orden y primero es la familia. Dice, en Judea, en tu pueblo. Aquí estamos nosotros en Norristown. Cuando ya quiero ir a la China y no he predicado ni en Norristown. Entonces, vamos a predicarle a la familia y después al pueblo. Si a Dios le place, pues ok, vamos al resto del país. Y si Dios le place, vamos a las naciones. Amén. Entonces, antes de que todo eso, o sea, todas esas cosas, esto era imposible que se dé en nosotros si nosotros no hemos sido salvos. Pero por ahora que ya hemos sido salvos, estamos llamados a ser testigos en la familia, en el pueblo, en el país y en las otras naciones, si a Dios le place de esa manera. ¿Alguna pregunta aquí? El Señor Jesucristo dejó este mandato, muy conocido por nosotros. Hermana Miriam, busque Marcos 16:15. Hermano Pedro, Mateo 28, 19 y 20. ¿Dónde? Oh, gracias. ¿Qué dice? Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿También el 16? Sí. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, muchas gracias. Ahora el hermano Pedro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Estas citas son muy importantes que nosotros la aprendamos. Todos nosotros, hermanos, tenemos el llamado de ejercer la gran comisión. Las citas que acaban de mencionar nuestros hermanos. Y no esperemos que eso es para el evangelista. Ciertamente, desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos nosotros la autoridad para hablar de Cristo. No obstante, Dios en su llamado específico puede y hace que alguno lo envía
a las naciones, que se conoce como el evangelista o misionero, que el misionero, aparte de predicar, levanta obra en coordinación con el pastor de allá, y si alguna iglesia lo está apoyando, o aunque no lo esté apoyando, tiene el misionero y el evangelista la responsabilidad de informar a su pastor lo que está haciendo. Incluso cuando va a salir tiene que informarle al pastor, porque de lo contrario es un desorden. Y en el camino de Dios, en la obra de Dios, no debe de ser en desorden, debe ser en el orden de Dios, en el tiempo de Dios. En la buena comunicación las cosas marchan perfectamente. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Pues bueno. Entonces nosotros tenemos ese llamado y la responsabilidad de predicar el evangelio. A ver, ¿quién me dice qué dice Juan 3:16? Sin ver, porque ese versículo, algunos otros deben de estar ya en nuestra mente. ¿Qué dice? Juan. Repita para los oyentes. Ok, San Juan 3:16 dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Nosotros que tenemos el llamado de dar a conocer el evangelio de Jesucristo, o las buenas nuevas, que también así se le conoce, nosotros tenemos que siempre presentar en el evangelio a Jesucristo. La cita aquí escrita es el eje central, la razón de ser del evangelio. Se lo explico de otra manera. Si nosotros predicamos o alguien está predicando sin presentar a Jesucristo, ese evangelio no es de Jesucristo. Por la razón de que nos vamos, y lo digo de esta manera para no mencionar nombres, no conozco o no estoy viendo tantos videos de evangelistas. No porque no quiera, sino por el factor tiempo. ¿De qué sirve si yo me presento según a predicar y estoy hablando de tantas cosas que el Señor ha hecho, por aquí, por allá, testimonios, y claro, todo eso está bien, los testimonios, las sanidades, los milagros, pero nada de ello debe de sustituir la palabra de Dios. Un testimonio está bien en su momento y debe ser algo preciso y conciso, dándole la gloria a Dios, no al hombre. Pero si nos vamos hablando de tantas cosas, que aquí, y que yo, y que esto, y que el otro, y al final, y el pueblo, a veces nosotros, hermanos, perdemos el enfoque y nos van llevando como un niño ahí, aplausos, qué bien, y todo, y nos olvidamos de que no mencionaron a Cristo, de que no presentaron a Cristo cuando posiblemente en ese pueblo, en esa congregación llegó una vida buscando a Cristo y únicamente escuchó tantas cosas, que repartieron dulces allá, que no sé qué, y no le hicieron ni el llamado. Y posiblemente esa vida quería aceptar a Cristo, quería que alguien orara por él o por ella, porque hay una necesidad. Entonces, esta cita, hermano, es la razón de ser.
Por eso, cuando nosotros vamos a predicar, y lo digo así, a predicar, porque no solamente podemos decir predicar dentro, como ahora mismo tengo el micrófono, por la gracia de Dios, sino allá afuera, en la calle, en el trabajo, en el carro, en donde sea que nos encontramos una vida. Y está la oportunidad de hablarles de Cristo. No cometamos el error primero de decirle, te invito a la iglesia. Iglesias hay muchas. Y no todas las iglesias nos llevan a Cristo. Quien nos lleva a Cristo es la fe. Por eso tenemos que presentarle a Cristo. Porque si le invito a la iglesia, va a pensar, bueno, pues me voy a la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia. Y usted piensa que está congregándose en la sana doctrina, cuando él, si usted no indaga, si no entabla una conversación más profunda, pues no se va a dar cuenta que esa persona se está refiriendo a la iglesia tradicional. Entonces tenemos que hablarles claro, con sabiduría, en el amor de Cristo. Siempre es muy importante que presentemos a Cristo, que Cristo, en primer lugar, salva. ¿Qué otra cosa hace? Sana. ¿Qué más? Restaura. ¿Algo más? Liberta. Otra de las cosas, bautiza. Otra de las cosas, ¿mandé? Que viene. Entre tantas otras cosas que le hace, por ejemplo, el restaura, liberta, el Espíritu Santo que nos da dirección, consuelo. Entonces, nosotros tenemos que presentar a Cristo, decirle, mira, Cristo es el único que te puede salvar. Y presentarle, y conforme el Espíritu Santo nos dirija y la persona preste interés, y a veces aunque tienen interés, pero a veces el tiempo que van deprisa, ok, uno debe de siempre estar uno atento a la persona, porque nosotros recordemos, Cristo quiere que seamos nosotros buenos pescadores de hombres. La red debe de estar siempre en nuestras manos para en su momento tirar la red. Sí, pero si no sacamos la red, la traemos enrollada. Entonces, ¿cuándo van a ser las personas salvas? Y conociendo palabra. Te invito a la iglesia. No, Cristo te ama. Hay que decírselo. Y decírselo con ese amor. Van a sentir el amor de Cristo, el impacto de la palabra, si nosotros tenemos una buena relación con Dios. De lo contrario, solamente son palabras. Palabras. Sepulcros blanqueados, aunque la palabra de Dios es soberana. Y Dios es el que va a actuar por Él. Todo lo hace Él. Pero nosotros entre más nos metamos con Dios, más sazonada va a ir la palabra. Y es ahí el resultado, que es de Dios, no del hombre. Entonces, decirle que Cristo sana. ¿Cuántas personas están enfermas? Algunos lamentablemente que no encuentran la curación. Decirle que Cristo es la solución. Y apréndase un versículo, por lo menos, que respalde lo que Cristo hace. Por si alguien le pregunta, ¿y eso dónde lo dice? No le diga que en la Biblia. Pues claro que es en la Biblia, ni modo que lo va a decir en otro libro. Seamos específicos, digámoslo en dónde. Nosotros que ya tenemos un buen tiempo en el Evangelio, tenemos que decirle al punto. Y que bautiza, y sobre todo que viene.
tenemos que decirle que Él viene. Entonces, este es el llamado y nuestra responsabilidad. Todos somos llamados, pero quizás no muchos estamos ejerciendo la responsabilidad de la gran comisión. Eso no era solamente para los apóstoles de aquel entonces. Esto no es para el pastor precisamente, para el evangelista, el maestro. No, es para todos. Esto es para todos, hermanos. ¿Alguna pregunta que tengan? Diga. No pregunta, solo quiero compartir. Ajá. Que para uno ser, yo pienso, esto es algo personal mío, que uno debe de ser atrevido en el Señor. Porque si uno no es atrevido en el Señor, uno deja que las almas se pierdan, se le salgan de la mano. Porque que si tú tienes una oportunidad y tú sabes que esa persona tú no la vas a volver a ver, atrévete, preséntale el plan de salvación. Yo no voy a decir soy la mejor cristiana, pero yo soy totalmente atrevida en el Señor. Yo aprovecho la oportunidad. Porque yo no sé en el momento que esa persona vas a morir o no la voy a volver a ver. Casi no hay una persona que yo me haya encontrado que yo no le haya presentado el plan de salvación. Amén, gloria a Dios. Gracias por su comentario. Todos nosotros, hermanos, tenemos la autoridad de Cristo de predicar el evangelio. Tenemos lo que acabamos de leer en Marcos: y pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. Tenemos esa autoridad. Ahora, esa autoridad va a tener efecto cuando nosotros aprendamos a ejercer el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso no debe un hijo de Dios declarar, yo no puedo. Eso no es para mí. Hay para otro día. ¿Usted cree qué clase de autoridad es la que tiene? Le falta meterse más con Dios para que Dios le dé más poder. Entonces, si nosotros nos metemos más con Dios, Dios está presto a darnos de su poder. Y los que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, más audaces serán cuando ese bautismo llegue en sus vidas y recibirán el poder. ¿Qué vemos en el apóstol, en Pedro? En las primeras 2 predicaciones alcanzó 3 y 5 mil almas, predicando el evangelio con poder, con denuedo. Ya no era él, era Cristo en él. Entonces, ¿qué es lo que se opone a que yo no ejerza mi responsabilidad? Porque estamos llamados. Todos estamos llamados. Aquí no hay excusa. Ya sea en la familia o en lo que sea, como lo acabamos de explicar, de manera local o internacional, pero estamos llamados. Ahora, ¿qué es lo que se opone a que yo no testifique de Cristo? Está la cobardía. ¿Usted cree que Dios nos ha hecho cobardes? No, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amor por las almas. Entonces, cuando yo me acerco a
Cristo, esa timidez que yo tengo por acercarme a la persona y hablarle de Cristo, el verdadero amor echa fuera ¿qué? El temor. Entonces, por amor a las almas, uno les habla, uno se compadece de ellas, uno busca la forma de que vengan al camino del Señor. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora el trabajo inicia en la calle y en cierta manera, entre comillas, termina cuando el creyente es, ¿qué mandó a hacer Cristo? Maestros, apóstoles, que dijo ir por todo el mundo y predicar, ¿hacer qué? Discípulos. Discípulos. Ajá. Entonces, el hecho de que yo salga, de que usted le hable a alguien de Cristo, llegó al templo, si aceptó o no aceptó a Cristo, nuestro trabajo no termina ahí. No, porque Cristo dice hacer discípulos. Es decir, usted no lo va a bautizar porque Dios ha puesto a nuestro pastor. Dios es Dios de orden. Al menos que usted sea misionero evangelista, posiblemente en su momento allá donde no hay nadie, usted va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si hay un pastor allá él que lo bautice. No podemos hacer algo que no nos corresponde. Cada quien tiene su llamado, su responsabilidad. Entonces, el creyente, supongamos, aceptó a Cristo, ya lo voy a dejar. No, es ahí donde comienza mi trabajo, mi responsabilidad. Yo tengo que estar pendiente de él, mandarle un mensaje, tratar de que él venga a la iglesia. Si viene, gloria a Dios. Entonces, mostrarle la empatía, el amor de Cristo, que se sienta parte de la iglesia y que es parte de la iglesia en el momento que ha aceptado a Cristo. Entonces, no lo voy a soltar hasta que no haya él asentado los pies, por decirlo así, que tenga el conocimiento base de la palabra de Dios, que vemos que ya él no hay necesidad de llamarle, no hay necesidad de, que él está buscando por sí solo, que ya se bautizó, sigue viniendo, ok, veo que ya empieza a madurar en el camino de Dios, ya conoce de la palabra de Dios, ya tiene el conocimiento, su responsabilidad ante Dios, él ya lo sabe. Entonces, hasta ahí, entre comillas, termina nuestra responsabilidad. No obstante, ¿por qué digo entre comillas? Porque siempre, aunque tengamos 10, 20 o 30 años en el Evangelio, tenemos que estar pendientes los unos de los otros, porque a veces flaqueamos, a veces caemos, y en este caminar tenemos que ayudarnos. Aquí está el hombro, hacia adelante. Ese es el amor de Cristo, porque a veces después de ser maestros venimos siendo como niños, pero por eso tenemos que orar. Pero ya hasta allá algunos a veces no queremos, pero tenemos nosotros que orar los unos por los otros. Pero lo que quiero es que se entienda la diferencia cuando el inconverso, el que no conoce a Cristo, hasta que sea discípulo, bautizándolos en el nombre del Padre. O sea que ya sabe lo que va a hacer. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Ninguno? ¿O no me doy a entender? Con confianza, diga hermano.
Yo he oído, hermano, Ajá. corríjame si estoy mal, Ajá. muchos confunden la palabra discípulo con apóstoles. Es lo mismo. Discípulo es el que está aprendiendo. Y el apóstol es el que tiene, hasta donde yo entiendo, de acuerdo a Efesios 4:11, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. El apóstol, su función es diferente. El discípulo en aquel tiempo estaba llamado, si Dios así le placía, era apóstol. Pero actualmente, aplicando esa palabra, con el respeto de lo que nos están escuchando o viendo, ya no hay apóstoles, bíblicamente. Hay algunos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. No sé si le habrá respondido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Perdón, hermano. No, yo digo porque yo eso tengo entendido también, que un discípulo es cuando se les está enseñando, cuando está aprendiendo, ¿verdad? Porque a los apóstoles eran discípulos de Jesús, porque Jesús les enseñó. Sí, estoy mal, ¿verdad? Sí, Jesús les enseñó. Entonces ya Jesús le hace el llamado específico como estamos hablando, a ver ahí, que había muchos llamados, pero él seleccionó a los 12. Sí, por ejemplo, en las cartas que escribió el apóstol Pablo, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado por Cristo a ser apóstol. Y así se va. Entonces, sí, antes que todo, primero se es discípulo, alumno, aprendiz, como decimos. Entonces, el punto es de que el discipulado o el discípulo no siempre sea un discípulo, sino que crezca, que madure, que dé fruto, que sea maestro a lo que Dios le ha llamado a hacer. O sea, no podemos estar todo el tiempo siendo discípulos. Aunque claro, en el aspecto de que estamos aprendiendo del Espíritu Santo, somos discípulos. Él es el maestro por excelencia. ¿Alguna pregunta? Pues bueno, ¿quién me menciona las citas en donde Cristo nos da la gran comisión o nos dice ir y predicar el evangelio? Me escribí 2 aquí. Mateo 28. Ajá, ¿y la otra? Marcos 16:15. Muy bien. ¿Cuál es la cita que es el centro de la palabra de Dios a conocer? Juan 3:16. ¿Cómo presentaría usted a Cristo? Hermana Mari, ¿cómo presentaría usted a Cristo? ¿O cómo le hablaría a alguien de Cristo? ¿Cuáles son los 4 puntos a grandes rasgos a decirle a la persona, al inconverso? Los que escribió usted. Sí. Mi Salvador, Ajá. sana, Sana. salva Ajá. y liberta. Faltó algo, otro más. A ver, ¿algún otro hermano, hermana? Viene. Muy bien. Y viene. Y viene. Es necesario que nosotros de esa manera presentemos el evangelio. Ahora, es incorrecto
en mi forma de pensar, que yo le esté hablando a alguien de escatología, hablándole de las profecías y de tantas otras cosas, que claro, están en la palabra de Dios, pero que por el momento no va a entender el inconverso. Primero tenemos que darle las primeras herramientas. Sin embargo, cuando el inconverso, el que no conoce a Cristo, quiere saber, le está usted preguntando, porque hay algunos que preguntan, algunos que quieren saber. ¿Y qué va a pasar? Mira qué piensa usted de esto, mira. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que ya darle una plática, un estudio, o presentarle más allá de Juan 3:16 y hablarle del Apocalipsis, hablarle del profeta Daniel. Para eso tenemos que conocer Biblia. Quizás no memorizando todos los versículos, pero tener una idea general, ubicando las profecías, lo que escribió cada profeta, por qué razón, y decirle. Porque de lo contrario, si yo no salgo de Juan 3:16, aunque no debo de salir, a lo que me refiero es conocer otras citas más, para en caso dado, cuando alguien que quiere saber más de Cristo, qué es lo que viene, poder explicarle, no quedarme yo con la boca cerrada, no porque no quiera contestar, sino que por falta de conocimiento. Y nosotros estamos llamados a ser luz. Estamos llamados a dar a conocer las buenas nuevas. ¿Alguna pregunta? A ver, la hermana tiene un comentario. Como cuando uno se acerca a una persona que uno ve en necesidad, por ejemplo, let me see, el sábado, yo pienso que todo el mundo ha sabido que aquí, no sé si fue en Leinster o dónde fue que mataron a un muchacho dominicano. Uh-huh. Y la persona que le mataron, la mamá del muchacho, somos parientes, no familia, pero como pariente, como familia. El sábado yo fui a verla a ella, y mientras yo voy allá, están con los rezaderas que usan. Yo esperé que terminara el rosario, entonces luego le di el pésame a ella, y Dios me dio unas palabras tremendas para hacerle entender a ella que si una hoja de un árbol no cae, que es algo tan insignificante, si Dios no le da permiso para que caiga, está bien. Uno dice, ¿por qué lo mataron? ¿Dónde estaba Dios? No digo yo, dice la persona que no conocen a Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se le termina los días, pues automáticamente se va de esta tierra. Le dieron un balazo a otras personas, 2 más, y no murieron. Yo le hice entender a las madres de ese joven que ya ese era su tiempo completo, que automáticamente no fue en la forma que debió de haber muerto, pero lamentablemente ese era el tiempo completo que él tenía para morir, porque si él no hubiera tenido el tiempo para morir, él no se había muerto. A los otros le dieron balazo y no se murieron. Entonces yo le hice entender a ella las cosas como son, y antemano les prediqué las palabras a ella. Y por la gracia de Dios, ella quedó bien conforme con lo que Dios me dio para ella. La gloria para Dios. A Dios sea la gloria. Sí, cuando pasan las cosas malas, siempre nos preguntamos en dónde está Dios. Pero cuando todo está bien, pudiendo buscar a Dios, pues siempre le echamos la culpa a Dios. Queremos que Dios nos arregle todo, por eso tenemos nosotros que ser obedientes a la voz de Dios. Un último detalle que se me pasaba antes de entrar al otro punto. Nosotros tenemos que saber conducir a una vida a Cristo. Si la persona que usted le está evangelizando, hay ocasiones
en donde la persona allá afuera le dice, quiero aceptar a Cristo. Ahí usted tiene que orar por él. Y es lo que se llama la oración de fe o la oración del pecador que hacemos cuando la persona va a aceptar a Cristo. Tiene que decirle usted que reconozca su estado espiritual, que es un pecador. Regularmente va así: Señor Jesús, vengo ante ti, reconociendo que soy un pecador. Me arrepiento. Porque Juan el Bautista predicó, arrepentíos y convertíos. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Otro, me comprometo. Dios quiere que seamos hombres de compromiso. Me comprometo a servirte todos los días de mi vida hasta que Cristo venga o hasta que me llames ante tu presencia. Entonces, usted va a dar esa oración conforme el Espíritu Santo le dirija. Pero esos puntos son importantes, que el pecador reconozca que es un pecador, que invita a Cristo, que lo reconoce como su Señor y Salvador de su vida. Entonces, ahí, si la persona muere en ese momento, o a las pocas horas, porque algunos están en el hospital o qué sé yo, que muere, por fe irá al cielo. Si no, usted le deja claro, tienes que buscar a Cristo, porque la salvación se pierde. Si la persona vuelve al pecado y muere en pecado, el alma se perdió. Por eso es necesario, cuando nosotros le mencionamos que Cristo salva, y esa salvación se tiene que mantener. No decirle, no, pues ya ahí se va. No. Por eso tenemos que presentarle bien el mensaje. Es una gran responsabilidad, hermanos. Es un alma por la cual el Señor nos va a pedir cuenta. Hablando de una, pero ¿a cuántas le hemos hablado? Si no quieren, ni modo. Pero si alguien le ha pedido a usted oración y usted no fue, ni modo. Un día, no quería decirlo, pero así llega, vamos a dar cuentas a Dios. Bueno, vamos al otro punto: apoyo a misiones. Les pido que se ubiquen en segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Hermana Esther, ¿puede dar lectura, por favor? Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del versículo 9 al 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Gracias, hermana. Hasta ahí. Bueno, Cristo
se hizo pobre por nosotros, siendo rico. El apóstol Pablo dio 4 consejos a la iglesia de Corinto, de cómo se debía de ofrendar. Pues bueno, las misiones, aparte de la oración, aparte del llamado, aunque sabemos que Dios es el que respalda, Dios es el que provee, pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de aportar a las misiones. Y aquí, gracias a Dios, que se aporta. Pero bueno, en primer lugar, el apóstol les dice que cada uno debe de cumplir con las promesas que hizo. Es el apóstol Pablo enseñando que cada uno de nosotros debe de cumplir con las promesas que hemos hecho. Entonces, que no se nos olvide. A veces prometemos, levantamos la mano, yo voy a dar, y se nos olvida. O hacemos que no se nos olvida. Cuando a Dios no se les olvida nada. Entonces, estos son los puntos, uno de los puntos que el apóstol Pablo, cuando nosotros vamos a dar, tenemos que cumplir. Hermana Raquel, lea, vaya ahí mismo adelante en el capítulo 9, versículo 3. No, ahí mismo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 3. Ajá. Dice la palabra de Dios, dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados. Ahí, hermana, gracias. El segundo punto, debe de dar cada persona como le es posible. Si usted no puede dar más, no va a dar. Dios conoce su situación. Pero si usted puede dar más y damos poquito, no es que estamos pidiendo, no me malinterpreten, pero teniendo yo los millones y voy a dar $5, pues como que no, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo en Filipenses, él se puso contento que no solamente era la cantidad que recibía de las donaciones de las iglesias, sino que era la actitud con ese amor, con esa gracia que le daban de buena manera. Eso es lo que lo que Dios quiere, que demos con contentamiento. ¿De qué sirve que me den una ofrenda o que usted le den una ofrenda de mala gana? Diga, hermana. Ajá. De como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Sí. Así es, ese es el versículo que respalda el tercer punto, el que viene, que dice que cada persona debe de dar lo
que se ha propuesto. Es decir, si el Señor ha puesto en nuestro corazón dar, un ejemplo, $100, nosotros no vamos a decir, te reprendo. Ajá, sí, así decimos, no, creo que escuché mal, quédate quieto. Y no sacamos el de 100, sacamos el otro. Pero si Dios propuso, déle lectura otra vez, hermana, por favor. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Ven? Dios ama al dador alegre. ¿De qué sirve si yo doy mis $1,000? Se lo voy a dar ya para que dejen de estar pidiendo. ¿Cómo piden? A ver si ya un mes ya no piden. ¿Usted cree que Dios le gusta esa actitud? Aunque dé 2,000, no. Dios ama al dador alegre. O sea poquito, sea mucho, Dios le agrada la actitud. Dar de buena manera porque es de Dios. Dios nos los ha dado y es para Dios. Ahora tenemos nosotros siempre, recordando este punto, que ser sinceros. Que cada uno debe de cumplir con sus promesas. Es decir, en el hecho de cumplir no solamente está en el dar, sino que debemos de ser entre más pronto es mejor. Si a veces no podemos, aunque queramos darlo pronto, no se puede, Dios lo sabe. Pero si yo puedo, digo, no, pues hay que se esperen, ya se me acumuló dos promesas. Anótame otra. No, eso no se ve bien. ¿A poco a usted le gusta que en su trabajo su cheque se lo retengan si es semanal o quincenal? Para la otra semana y ya te deben 2. Ya vas a trabajar o vamos a trabajar como no queriendo, ya de mala gana, ya con trompita. Sí, ya vamos de mala gana, ya vamos enojados. ¿A poco eso está bien? ¿Qué clase de patrón? Si me está contratando y no tiene dinero, pues que me diga. Yo vengo porque necesito o me voy a otro lado. Imagínense Dios sabiendo que tenemos. Y no doy, ya va medio año y ya llevo 3 promesas atrasadas. Y tengo. El apóstol Pablo lo que recomienda es que nosotros cumplamos las promesas y en tiempo. Y que cada uno dé como es posible. Es decir, yo no voy a prometer una cantidad que no tengo. Pero si en su corazón Dios ha puesto que usted la dé, como leemos en 2 carta de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Usted no tiene ese dinero, pero usted siente en su corazón dar ese dinero, pues Dios sabe por qué se lo puso en su corazón y Dios le va a proveer, no sé cómo, pero usted obedezca por fe. ¿Me explico aquí? ¿Hay alguna pregunta o no está clara la clase? ¿Vamos bien? ¿Me hacen seña atrás cuando haya que cortar? Porque no sé a qué hora hay que cortar. Bueno, el otro punto, cada persona, el 3 ya lo mencioné, cada persona debe de dar, deje ver aquí, lo que Dios le ha dado. Aquí es que tenemos que ser realistas. Vuelvo a repetir, si no tenemos la cantidad para dar, pero si está en el corazón de usted dar,
aunque en el momento no lo tenga, usted lo da. Y Dios de alguna otra manera lo va a proveer. Pero tiene que ser Dios. No dar para que me vean en la lista que yo di más. No nos engañemos. No. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro pensamiento. Y estamos hablando de las misiones. Y aquí, por la gracia de Dios, se apoyan a muchas misiones y se seguirá apoyando. Entre más tengamos, más vamos a apoyar, porque necesidad es grande allá afuera. Pero Dios nos provee, Dios nos da. Es de Dios, no es de nosotros. Ahora, aunque aquí no lo menciona el apóstol, pero sabemos que por la palabra nosotros no vamos a andar tocando trompeta, andar diciendo yo di más, yo di tanto. No, calladitos. Dios lo sabe. Entonces, todo debe de ser y se aplica para el buen funcionamiento de la obra de Dios. Ahora, nosotros posiblemente no estamos predicando allá afuera, pero estamos aportando, en este caso menciono, con una ofrenda a la radio. Y ahí se escucha la palabra de Dios, no solamente aquí en el pueblo, sino a muchos pueblos, a muchas ciudades. Esa es mi responsabilidad en cuanto a las misiones, pero en cuanto a mi llamado general que Dios nos ha hecho, es que tengo que predicarle a alguien de Cristo, la gran comisión. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario ya para concluir la clase de esta noche? Pues bueno, a lo que voy es de que usted no esté esperando que venga y alguien ore por usted para que le diga, Dios te ha llamado a evangelizar allá afuera. La palabra misma nos los dice. Lo demás, como leímos en Hechos 1:8, y hasta lo último de la tierra, que termina el versículo diciendo, y hasta lo último de la tierra, si a Dios le place, así va a ser. Lo va a enviar o no va a enviar, no sé, a X nación, pero en el tiempo y orden de Dios. No nos mandemos nosotros mismos. No nos mandemos nosotros mismos. Dios es Dios de orden. Y Dios al que llama, capacita. Y envía. Y respalda. Eso es todo. Pues hermanos, si no hay alguna pregunta, hermano Daniel, ¿no tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, pues les pido que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar, esperando que la clase sea de gran edificación, tanto por los hermanos presentes y los que nos ven, nos escuchan a través de los diferentes medios.